Hola, vamos a ver en este vídeo dos formas sencillas de actualizar Joomla de la rama 2.5 a la última versión estable que exista en el momento de realizar el proceso de actualización. Nosotros, como actualmente la rama estable, o sea, la versión estable de la rama 2.5 es la 9, concretamente la 2.5.9, vamos a ver dos formas de actualizar de forma manual y de forma automática de versiones anteriores de la rama 2.5 a la última versión estable. Para ello vamos a utilizar dos casos en los que vamos a partir de instalaciones que tenemos, por ejemplo, como es el caso de esta, en la que trabajamos en la rama 2.5 con la versión 6, exactamente la 2.5.6. Aunque en el footer, en el pie de página del backend del panel de administración de Joomla, podemos ver cuál es la versión que tenemos instalada, otra forma de verificar cuál es la versión instalada es yéndonos a sitio, información del sistema, y en información del sistema podemos ver versión de Joomla y la versión que tenemos instalada. En este caso, la 2.5.6, que data de 19 de junio de 2012. Actualmente, como hemos dicho, está liberada la versión 2.5.9. Cada vez que Joomla libera una versión nueva, nosotros en el blog de Web Empresa publicamos el artículo correspondiente donde explicamos los cambios que ha habido, facilitamos el acceso a los paquetes originales en inglés para quien se quiera actualizar de forma inmediata y otras informaciones adicionales que puedan ser interesantes. Es importante seguir regularmente el blog de Web Empresa porque nos va a permitir estar informados de las versiones nuevas que se hayan liberado y de la importancia de actualizarse a las mismas y el proceso, si cabe. Bien, como decía, vamos en esta instalación a actualizar de Joomla 2.5.6 a Joomla 2.5.9 de forma automática, desde el panel de Joomla, del panel de administración de Joomla más conocido como backend. Vale. Para ello, lo primero, siempre el paso prioritario y primordial antes de actualizar es realizar una copia de seguridad. Si tenemos espacio suficiente en el hosting, significa que tenemos que tener espacio libre, el mismo espacio que tenemos ocupado con la web de la que vamos a realizar una copia, tenemos que tener espacio disponible en el hosting. Pues si tenemos ese espacio disponible, podemos realizar la copia de seguridad, bien sea con Akiva Backup, del que ya hemos publicado artículos y vídeos en el blog de Web Empresa, o bien con la extensión Xcloner, de la que también podéis encontrar información en el blog de Web Empresa. Realizado el paso de copia de seguridad y posterior descarga de la copia a nuestro ordenador, procedemos a realizar esta actualización concreta de forma automática. En componentes tenemos un botón, una opción que se llama actualizar Joomla. Si vamos a ella, nos dice que estamos utilizando la última versión de Joomla, la 2.5.6, pero no es correcto. Como hemos visto, la versión actual es la 2.5.9 y en el momento que el usuario esté visualizando este vídeo, posiblemente será la 2.5.10, etc., u otra versión. Para que el sistema o para que el backend nos informe de si realmente hay una versión disponible de Joomla 2.5, tenemos que venir aquí a opciones y modificar el servidor de actualizaciones. En este caso está marcado para Long Term Support, para versiones de largo tiempo de soporte, las famosas LTS. Teóricamente está correcto. Teóricamente está correcto aquí, porque es posible que muchos cuando accedan se lo encuentren en Custom URL personalizada, y por eso no les detecta paquetes de actualización. En este caso no ese es el motivo, hemos visto que está correctamente puesto en la primera opción, versión de largo tiempo de soporte recomendada, con lo cual no hace falta modificar nada aquí. Y sí que tenemos que ir al gestor de extensiones, actualizar,
veremos que aparecen algunos paquetes de solicita actualización, seleccionaremos todos los que haya, purgaremos la caché, buscaremos posteriormente actualizaciones, es posible que aparezcan muchas más. Vemos que aparecen las dos que teníamos antes y además la de JCE, pero lo importante es que con este purgado de caché, si ahora volvemos a componentes a actualizar Joomla, ahora sí nos está indicando que tenemos una versión disponible nueva, la 2.5.9, y que la va a descargar desde el Joomla Code.org, que es el repositorio oficial de paquetería de Joomla. En este caso, él va a coger de aquí el paquete correspondiente para actualizarlos. Podemos escribir los ficheros directamente o utilizando FTP. Vamos a hacerlo directamente, es un proceso sencillo y rápido. Le damos aquí al botón que dice instalar la actualización y es solo esperar el tiempo en función de la conexión, que como mucho no debe superar 30 segundos. Ya se ha actualizado. Nos dice que el sitio ha sido actualizado correctamente y que la nueva versión es la 2.5.9. Ya lo vemos aquí en el pie de página del backend o footer, y si nos vamos a sitio, información del sistema, ahora vemos que nos indica que ya estamos trabajando con la versión estable 2.5.9. De esta forma, sencilla y rápida, hemos actualizado de forma automática el backend de Joomla a la última versión estable del momento. Y de hecho ya vemos el icono que nos dice que la versión de Joomla está al día. Nos indica que hay actualizaciones, eso ya es referente a actualizaciones de plugins, plantillas, componentes, etc. Pero lo que es el core, el núcleo, el programa en sí, la aplicación web, Joomla está actualizada al día. Ahora vamos a ver este proceso de forma manual. Por la razón que sea, no podemos, nos da errores, no conseguimos actualizarnos de forma automática, permisos del servidor, etcétera, etcétera, aunque todo eso en los servidores de web empresa no debe de suceder, puesto que están optimizados para trabajar de forma correcta con Joomla. Es posible que otros usuarios en otros servidores puedan tener múltiples y numerosos problemas para actualizarse, derivado de que variables como el URL FOPEM estén desactivadas y no le permitan actualizar, etcétera, etcétera. Vamos a ver este proceso en otra instalación que tenemos aquí. Vemos que tenemos otra instalación con Joomla 2.5.6 y esta la vamos a actualizar de forma manual. Podemos hacerla de tres maneras. Primero, descargando, obviamente, el archivo que vamos a utilizar para parchear o actualizarnos a la última versión estable, desde la versión en la que nos encontramos, que es la 2.5.6. Segundo, podemos subir el archivo que nos descarguemos por FTP desde el administrador de archivos del panel de hosting o cPanel, o el que cada uno utilice, en el caso nuestro va a ser cPanel, o utilizando el gestor o administrador de archivos embebido o incrustado en Joomla, muy conocido, que es Explorer. Podríamos hacerlo desde el panel de archivos, como hemos dicho, para esta instalación, perfectamente. Podríamos hacerlo viniéndonos al panel de archivos, localizando, si tenemos una sola instalación, pues en la carpeta principal de la instalación. En nuestro caso, como tenemos varias, entraríamos en la carpeta donde está la instalación y aquí, mediante la opción de cargar, subiríamos el archivo para actualizar. También podemos hacerlo desde el componente Explorer, como había citado, accediendo al mismo, accediendo al componente Explorer. Obviamente, si tenemos muchas instalaciones, pues habrá que ir a la instalación que corresponda, y con la opción de subir archivos, que es este icono de aquí, seleccionaríamos el archivo que hayamos previamente descargado, lo subiríamos aquí y lo extraeríamos. Ya sea desde Explorer o desde el panel de hosting cPanel o el que sea, el resultado va a ser el mismo.
Nosotros vamos a hacerlo desde cPanel por aquello de que es más rápido y más seguro siempre. Para ello vamos a descargar el archivo que nos hace falta para parchear desde la 256 a la 259. Algún usuario podría preguntarse, ¿y yo que tengo la 250 o la 251 o la 252 o la 255, qué parche utilizo? Bueno, podemos utilizar dos parches. Podemos utilizar muchos, pero nos vamos a centrar en dos que son básicos. El oficial de la forja de Joomla Code, ORG. Si tenemos la versión 256, como es nuestro caso, tenemos que descargar el primer parche que indica aquí arriba, Joomla 25.x a 259 estable, en formato zip. Vemos que hay un 258 a 259 en zip, en targbc, en tarbc2, pero a nosotros nos interesa este primer parche, que nos va a permitir parchearnos desde una versión inferior a la 258, desde la versión 250 a la 257, este parche, y de la 258 a la 259, este parche. El que hay que descargar entonces es este de aquí arriba. Descargamos dicho parche a nuestro ordenador, lo guardamos, y una vez que hemos descargado el parche, lo único que tendríamos que hacer es irnos a la instalación que vayamos a actualizar. Previamente hemos hecho la copia de seguridad, ya sea con Akiva Backup o Xcloner, y lo único que tenemos que hacer es subir el archivo. Venimos aquí a cargar, vamos a seleccionar el archivo que vamos a utilizar para parchear, cogemos el parche ya empieza a subir al hosting, ya ha subido, es un parche que ocupa 3 megas y 3,42, no es muy pesado, por lo cual es rápido. Podemos cerrar esta pestaña. Si recargamos aquí, vemos que ya tenemos aquí el parche. Bueno, pues como ya hemos hecho la copia de seguridad, lo único que tenemos que hacer es extraer el archivo. Lo extraemos. Una vez que se ha extraído, nos informa que ha extraído todos estos archivos. Cerramos aquí. Y podemos seleccionar el parche y eliminarlo, o sea, el archivo zip del parche. Recargamos la página, vemos que está todo en su sitio, y si ahora volvemos al backend, si nos vamos por ejemplo aquí a panel de control, de nuevo, vemos que ya nos indica que estamos en la versión 259 y este icono automáticamente ha cambiado de forma y ahora nos dice que Joomla está actualizado al día. Si vamos a sitio, información del sistema, vemos que estamos en la versión 259 estable. Ya sea de forma automática, a través de componentes, actualizar Joomla, o ya sea de forma manual, descargando el parche, bien utilizando el parche oficial de Joomla Code ORG, o utilizando los parches de Joomla Spanish, para quien tenga instalaciones que inicialmente ha utilizado los packs de Joomla Spanish, bueno, pues en la forja de Joomla Spanish, también que está en Joomla Code, pero en la forja de Joomla Spanish, que se puede acceder a través del portal de joomlaspanish.org, en los packs que están aquí arriba, Joomla 2.5, nos vendríamos al que nos afecta, que dice aquí puede actualizarse a la 259 desde aquí, nos llevaría a esta ventana donde normalmente nos viene aquí a notas, venimos a ficheros, vemos los parches y es la misma operación. Bajaríamos el parche 25.x a 259 y el proceso de parcheado o actualización sería el mismo. Lo subiríamos a la carpeta, lo extraeríamos y obtendríamos como resultado que la versión de Joomla se encuentra en la versión estable. Puntos importantes entonces. Ya sea de forma manual o de forma automática, podemos siempre actualizar Joomla 2.5 a la última versión estable de la rama en cuestión. La rama es la 2.5, la versión sería la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, que es la actual, con lo cual trabajaríamos con la versión 2.5.9. Puntos que tenemos que tener muy claros son copia de seguridad, localizar el parche correcto para actualizarnos y ya sea de forma manual o de forma automática, vemos que podemos actualizarnos siempre para mantener Joomla en sus últimas versiones estables. Con esto evitamos problemas de seguridad, vulnerabilidades conocidas que existan en las versiones
de las que nos tenemos que actualizar y trabajar con una versión que posiblemente, además de corregir problemas de seguridad, incorpora nuevas funcionalidades que permitirán que nuestro sitio Joomla funcione de mejor forma y con muchas más funcionalidades y añadidos. Pues esperemos que este vídeo os sea de utilidad y nos vemos en próximos vídeos.